En este nuevo bloque de huellas vamos a repasar la historia de una obra pública que, como vamos a ver, la mayoría de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco tienen una historia muy rica, pero también una historia con mucha discusión, con mucho enfrentamiento, con muchas denuncias. En este caso específico, Arturo nos va a hacer recorrer la historia del adoquinado de la ciudad de San Francisco. Un adoquinado que hoy es un patrimonio cultural de la ciudad y que es una especie de marca también que nos identifica, pero que tiene una historia rica, apasionante, de realizaciones, pero también de enfrentamientos. Arturo, ¿por dónde arranca, diríamos, de dónde surge la necesidad del adoquinado en la ciudad de San Francisco y quiénes fueron sus impulsores? Bien, el adoquinado en San Francisco comienza a plantearse ya aproximadamente como en 1910, porque todo el pueblo tenía obviamente calles de tierra, con gravísimos problemas cuando llovía, inundación en todas las calles. Si bien tenían un mantenimiento de la municipalidad y las cunetas, que eran las que absorbían la primera agua de lluvia, en muchos casos cuando acá llovía intensamente, la circulación dentro del pueblo en aquella época, ubiquémonos, con muy pocos automóviles, mucho carruaje, mucho caballo, mucha jardinera, mucha carga pesada en esos carros tirados por caballos, en los molinos, ¿no es cierto?, o llevando mercaderías o lo que fuere. Ese tránsito se interrumpía a veces por 3, 4 días, claro, ¿no es cierto?, en toda la localidad. Era un trastorno muy grande. Y además un barrial. Claro, pero aparte del barro, era un trastorno económico, claro, muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente los molinos, que eran los que movían los vehículos más grandes, se veían paralizados o semiparalizados. Claro, no ingresaba la harina o no podían sacar, no ingresaba el trigo, no podían sacar la harina producida, no podían llegar hasta la estación de trenes para hacer los envíos que necesitaban, no podían buscar en la estación de trenes, en las 3 estaciones de trenes, las mercaderías que necesitaban. O sea, era una parálisis de la ciudad a raíz de las lluvias, a raíz de esas lluvias. Entonces se pensó siempre que la solución venía por el lado de hacer un pavimento, un adoquinado, lo que fuese, ¿no es cierto?, que tecnológicamente tenían en aquella... El adoquinado en esa época era la solución, porque el pavimento de concreto todavía no se conocía todavía. Se usaba. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando se llega a hacer muchos años después el adoquinado en San Francisco, en la parte inferior del adoquinado hay un pavimento. Hay un pavimento. El tema es que toda la obra pública en aquel momento, por más que sea municipal, siempre era supervisada por la Nación. Sí, señor. O sea que en todo momento tenía que convocarse a ingenieros de obras públicas de la Nación que venían o iban a todos los pueblos, iban a las ciudades a asesorar. Es el caso de San Francisco, en el que en varias oportunidades, así como en otro momento vimos que en el tema del agua venían desde la Nación a hacer los peritajes y ver de qué manera se podía conseguir agua en el subsuelo de San Francisco antes de pensar en el acueducto, en el caso del adoquinado pasaba lo mismo. Entonces, venían de la Nación y vinieron de la Nación a hacer proyectos sobre nivelación de las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque teníamos que en la zona céntrica, como ocurre todavía en la actualidad, cuando llueve está la inundación. ¿Por qué? Porque el casco céntrico de San Francisco está construido precisamente en el sitio donde antiguamente estaban la zona de lagunas, claro, de esta zona. De esta región. Precisamente, de esta región. Son zonas bajas, geográficamente. Entonces, la gente de la Nación venía a hacer las nivelaciones. Los planos siempre se guardaban porque en definitiva no se conseguía de ninguna manera el apoyo económico para poderlo hacer, y el grave problema que teníamos en San Francisco era que en todo el centro de la ciudad estaba la estación ferroviaria. ¿Quién paga por eso? Claro. ¿Quién pagaba por eso? Porque esa era una estación que era inglesa y que venía con una ley Mitre que estaba, digamos, liberado de pagar impuestos, tasas y contribuciones contribuciones, ¿no es cierto? Y eso era una grandísima superficie que había que hacer. El pueblo no tenía todavía la capacidad económica suficiente como para subsidiar a la estación ferroviaria, y entonces las obras se demoraban. En el año 26, no obstante, cuando está Serafín Trigueros de Godoy, sí, en la Intendencia, se llama licitación
se ponen de acuerdo todos y llaman a una licitación para la primera obra de adoquinado de todo lo que sería el entorno de la estación de trenes y todo el sector que hoy conocemos con el adoquinado, todo el sector que hoy tiene el adoquinado, desde la plaza sur, que es la General Paz, a la plaza norte, que es la Vélez Sarsfield, y entre los bulevares Buenos Aires y Juan B. Justo, ¿no es cierto?, en la actualidad, y Garibaldi, que era el otro, porque todo era Garibaldi, y luego sería Garibaldi e Irigoyen. Todo ese sector, ¿no es cierto?, era el beneficiado, que era lo céntrico del momento, era lo beneficiado con esta obra de adoquinado. El tema es que se llama a licitación, se presentan 6 empresas, y gana una empresa santafesina que se llamaba Bunioni y Guida. Pero cuando surge esta licitación, se le da a la empresa Bunioni y Guida la respuesta de que ellos iban a hacer la obra. Se plantea un conflicto político dentro de la municipalidad, donde algunos concejales, incentivados por personas desde afuera de la municipalidad, comienzan a hacer un movimiento contra el intendente Serafín Trigueros de Godoy, y a la vez acusan a algunos concejales de haber sido beneficiados por la empresa para que acepten esa licitación. ¿Por qué? Porque pocos días antes de que se haga la licitación surgió una iniciativa a nivel popular de que tenía que haber una comisión popular que supervisaba la licitación. Cosa que no se hizo. Cosa que no se aceptó. Al no hacerse Al no tener se aceptó, pero no se formó la comisión. Claro. Al no haberse formado la comisión, la gente de la comisión comienza con las especulaciones hoy sería la coima o la corrupción. Sí, y el debate político, el interés político y todo lo demás. Termina esto con un proceso bastante largo en que terminan exonerando al intendente. Sí, señor, le cuesta el cargo le cuesta el cargo temporalmente. Temporalmente después Borrego. ¿Cómo llegan a esto? Por una cuestión de algunos desentendimientos, porque el ánimo estaba muy caldeado, diríamos, al día de hoy, donde había manifestaciones, marchas por las calles, ¿no es cierto?, reclamando para que esa licitación se declare nula. Ingresa gente en algunos momentos al Consejo Deliberante cuando estaban sesionando los concejales para agredirlos, ¿no es cierto?, y conseguir que ellos abandonen la sesión. Y ante esta situación, y cuando se estaba tratando la exoneración de Trigueros de Godoy, días antes, porque las sesiones eran extraordinarias en ese caso, Trigueros de Godoy manda al jefe político, que era Ezio Bellone, un demócrata, pidiéndole el auxilio policial para poner orden en las sesiones del Consejo Deliberante, porque la policía dependía del jefe político en aquel momento. Claro. Y el presidente del Consejo Deliberante, que estaba en oposición a Trigueros en ese momento, manda también el mismo pedido, pero al comisario general. Es atendido el pedido del presidente del Consejo Deliberante, porque la nota de Trigueros iba al jefe político. El jefe político en esos días estaba en Córdoba. Claro. Nadie abrió la carta porque era para el jefe político, y entonces no tuvo respuesta. Y la respuesta sí la tuvo la parte policial que había reclamado el presidente del Consejo Deliberante. No sé qué pasaría si los dos hubiesen abierto las cartas y los dos mandaban policía, si iban a enfrentarse a la policía o qué pasaba, porque todos dependían en realidad del jefe político. Pero el caso es que la policía que va a poner orden es la solicitada por el presidente del Consejo Deliberante. Ante la exoneración de Trigueros, y ya pasamos al año 27, es apelada ante el Superior Tribunal de Justicia en Córdoba. Mientras tanto la obra se paraliza. La obra se paralizó, sí. No, directamente esa obra no se hizo nunca. Esa no se hizo nunca. Claro. Ya acá el tema pasaba ahora a qué pasaba con el intendente, con Trigueros de Godoy, que estaba exonerado. Entonces él apela, y con el paso del tiempo el Tribunal de Justicia le da la razón a Trigueros, que es repuesto en el cargo, y entonces le ofrece incluso una cena de desagravio a Trigueros, y él no la acepta porque él dice que él no se sentía agraviado, porque para que alguien pueda agraviarte tiene que tener calidad y cualidad, y las personas que lo habían acusado de él no tenían ni cualidades ni calidades, entonces él no se sentía agraviado y no acepta la cena de desagravio. Así, eso marca el nivel de enfrentamiento en la sociedad sanfrancisqueña de la época respecto de esta obra y respecto de algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces pasan el tiempo. Trigueros ya pierde después la elección a manos de Plusvalía, que es un partido vecinal, e ingresa como intendente César Ferrero. Sí, señor.
e ingresa César Ferrero. Y Ferrero viene también con ese proyecto del adoquinado, porque en realidad era una necesidad. Claro, ya estábamos en el año 30. 30, claro. Ya estábamos en el año 30. La ciudad tenía 20 y pico mil habitantes. Claro, y era súper necesario que esto pueda concretarse. Entonces, se llama nuevamente a licitación. Buñón y Guida, todo esto había iniciado juicios contra la municipalidad por la suspensión de aquella obra del año 26, 4 años después todavía le estaba haciendo juicio a la municipalidad, cosa que no prosperó nunca porque la justicia después dijo que no cabía, porque en realidad nunca le dieron ganó la licitación pero nunca firmaron los contratos, pero ellos insistían en hacer el pleito. Ya en el año 30, César Ferrero llama a una nueva licitación, gana una compañía que se llama Santafesina de Inmuebles y Construcciones, una empresa pavimentadora que era de Rosario. Pero a todo esto viene el golpe de Estado de septiembre, de 1930. Claro, y con el llamado a licitación pendiente, el temor de las fuerzas públicas después de San Francisco era que las nuevas autoridades que venían, que sin duda iban a venir a intervenir también en San Francisco, suspendan la licitación y otra vez se iba a perder mucho tiempo. Entonces, el interés mayor ya no era cuidarlo a Ferrero como intendente, sino cuidar la licitación. Sino cuidar la licitación. Así que toda la gestión que se hacía desde las fuerzas productivas de San Francisco y los que tenían alguna representación en la ciudad, era dirigirse a la intervención en Córdoba para pedirle que no suspendan la licitación, porque era inexorable que al intendente constitucional lo iban a sacar. Si bien siguió un tiempo más después del golpe de Estado, pero lo terminan sacando después a Ferrero, pero se respeta la licitación. Y comienzan a hacerse los trabajos con mucho conflicto en el año 31, comienzan a hacerse los trabajos con muchas paralizaciones y con el caso de que mientras se hacía la obra, porque era una obra de muy largo aliento, hacer primero preparar la calle, hacer el pavimento y sobre el pavimento los cordones, adoquín por adoquín, uno por uno, nosotros era un trabajo muy grande, muy delicado de artesanos que llevaba muchísimo tiempo. El caso era que a medida que se iba haciendo la obra, también el clima mandaba lluvia. Claro. Y había sectores donde ya estaba hecha la obra y las calles volvían a inundarse como cuando era de tierra. Entonces, la diferencia era que al tener el adoquinado vos podías circular sobre el adoquinado, pero la gente esperaba como que no haya agua en las calles. Y entonces eso fue motivo de un montón de conflictos y hasta que la obra, bueno, finalmente se termina. ¿En qué año? En el año 34 aproximadamente. Más de 3 años. Más de 3 años, ¿no es cierto?, haciéndola. 34, 35 la obra se termina. Una obra que se hizo bien, a la luz de los resultados actuales, todavía lo estamos usando. Fuertísima. Los sectores donde cede el adoquinado es por el pesado tránsito que tenemos en el día de hoy. Claro. Zona de la terminal de ómnibus, Claro. donde incluso no se rompe el adoquinado, sino también el pavimento. Se rompe permanentemente, ¿no es cierto?, se ve el Boulevard 9 de Julio con roturas, con baches, a raíz del peso de los vehículos. Hay que tener en cuenta que en la época que se hace el adoquinado, un camión de aquella época y cargado podría ser una camioneta de hoy, una pick-up 4x4, claro, cargada también, ¿no es cierto? O sea, eso era el peso máximo. La terminó la compañía Santafesina, es la que la empezó y terminó la obra. Sí, eso sí, con grandes problemas que continuaron con el paso del tiempo. ¿Y en la Intendencia quiénes estuvieron en esos 3 o 4 años? Bueno, ahí hubo toda una sucesión de interventores. Claro. Eran todos interventores. Y la termina Trigueros de Godoy. El que había tenido la iniciativa en el año 26. La termina Trigueros de Godoy porque en el año 34 ya Trigueros nuevamente era intendente. Desde el 33 en adelante se llama otra vez elecciones y Trigueros vuelve a ser intendente, que es el que le entrega después el gobierno a Villafañe. Pero quedaba el planteo de todo lo que era el sector del ferrocarril, que la municipalidad no lo pagó, la empresa ferroviaria tampoco lo pagó, y entonces hubo una demanda judicial. Hubo una demanda judicial contra la municipalidad, porque el contratista era la municipalidad. Claro. Eso se prolongó con el paso del tiempo hasta los años 40 y se soluciona cuando el Estado se hace cargo en el año 47 con la nacionalización de los ferrocarriles. Entonces ahí el Estado es el que paga, pero la obra de contribución por 15 años después. Arturo, apasionante la historia de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco, en este caso específico el adoquinado, con una cantidad de conflictos que, bueno, terminaron con la obra ejecutada que nosotros, 70, 80 años después, todavía estamos disfrutando. Gracias por acompañarnos.
Seguimos con estas charlas encantadoras con Arturo Bienedel sobre la historia de San Francisco. Encantadoras para nosotros, al menos esperamos que para ustedes también. En este bloque vamos a abordar una cuestión que está presente en la historia, yo diría, de la humanidad, por supuesto también de San Francisco desde sus comienzos. Tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con el modo en que se fue ejerciendo la prostitución, los negocios que se montaron en torno a la prostitución en la historia de San Francisco. Arturo, un tema interesante, un tema que muchas veces tendió a ocultarse, pero que tiene una presencia que no se puede negar, ¿no? No, absolutamente. Está presente no solamente en San Francisco, sino en toda la región y, bueno, y el país, sí, ¿no? Y además, en este caso, teniendo en cuenta, como siempre remarcamos, esa relación tan estrecha que hubo entre San Francisco y Rosario. Claro. Y Rosario, una gran, es decir, hoy está trascendiendo mucho por la cuestión delictiva que hay en la ciudad de Rosario, pero históricamente ha sido se le llamaba la Chicago Argentina. La Chicago Argentina en su momento, ¿no es cierto? Tanto por el desarrollo industrial que tenía por un lado como por el delictivo del otro, más en la época de la mafia. ¿Dónde podemos encontrar, digamos, los primeros datos del ejercicio de este negocio milenario en la ciudad? Bueno, no, en las crónicas policiales. Sí. Precisamente en las crónicas policiales, porque pasaba por ahí la noticia, ¿no? De alguna manera. De hecho, ya sobre finales del siglo XIX, en San Francisco había, en los extramuros de lo que era el pueblo de entonces, ya había prostíbulos. Sí. Pero luego van algunos de ellos radicándose dentro del radio urbano de la ciudad, con una influencia muy fuerte sobre una gran población masculina que había en la ciudad y de muchos hombres solos, que venían desde el extranjero, obviamente muchos de ellos como a radicarse antes de la llegada de la familia, y después de muchos peones que estaban de paso en la ciudad. Claro, Entonces, esto es muy importante para entender el porqué también, digamos, de lo exitoso, entre comillas, que eran estos negocios. Teníamos una población durante algunas épocas del año muy mayoritariamente masculina. Exactamente, sí, aproximadamente desde octubre a febrero de cada año, acá crecía mucho la población en razón de la época de cosecha. Lo que se cosechaba generalmente en aquella época era cebada, trigo, lino, ¿no es cierto? ¿Y estos prostíbulos eran una casa y adentro funcionaba como un bar o no necesariamente? No necesariamente, era decididamente una casa, incluso casas construidas en algunos de ellos, con la finalidad de ser prostíbulo. Claro. O sea, no era una casa cualquiera que se tomaba para ser prostíbulo, sino que se las construía con muchas habitaciones, en fin. Y en aquella época la prostitución se lo conocía como la trata de blancas. Claro. La trata de blancas, en razón de que muchas de las mujeres que ejercían la prostitución no eran locales, eran traídas desde Buenos Aires, desde Rosario, ¿no es cierto? Y generalmente eran eslavas, o sea, de origen polaco. Había algunas francesas, ¿no es cierto? O sea, eran mujeres extranjeras. Y muchas veces en situación de semi-esclavitud o de absolutamente, esclavitud. Porque pertenecían a una organización. Claro. Pertenecían a una organización que era nacional, que era la que hacía ese regenteo. Y tenía, ya te digo, una gran cantidad de clientes, a tal punto que para el año 24, 25, las estadísticas de salud de San Francisco hablaban de una epidemia o una presencia de la sífilis muy elevada en la juventud de San Francisco. No solamente en la gente que estaba de paso, en estos hombres que venían del extranjero, los peones, sino que los jóvenes de las familias de San Francisco eran asiduos concurrentes también en los prostíbulos. Y esto tiene que ver con las condiciones de higiene en que se desarrollaban estas actividades sexuales. Porque no nos consta que regía alguna medida sanitaria en esos lugares. Además, las mujeres iban y venían en cortos periodos, ¿no es cierto?, porque se las iba trasladando de pueblo en pueblo. En general estaba penada por la ley, se violentaba algún artículo, hubo distintos periodos. Se manejaban, ¿no?, con leyes provinciales, acá sí. Se manejaban con leyes provinciales, no hubo ordenanza municipal, yo no conozco ninguna ordenanza municipal que tenga que ver con el tema, sino con leyes de la provincia. Y generalmente se suponía que tenía que ser perseguido, porque en las crónicas periodísticas de la época se pedía que el jefe político interceda y haga actuar a la policía en contra de los caftans, que le llamaban a los jerarcas de los que administraban estos prostíbulos, y que eran muchos en la ciudad. Es más, hubo una época, como en el año 26, que en
pleno centro de San Francisco se instala un sitio que le llamaban Royal Pigalle, o sea, con el mismo nombre de los grandes prostíbulos de Buenos Aires, claro, ¿no es cierto? Y como para marcar un nivel, que había un nivel más nivel elevado de prostitutas, en ese lugar, claro, que duró muy poco, porque fue un sitio de conflictos, era un sitio de disputas. O sea, iban al lugar donde había hombres que luego peleaban por alguna de las mujeres. Entonces, los vecinos no estaban del agrado de tener claro, cerca de su casa. Claro, era todo un tema vecinal. El Club Esportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia, cuando todavía estaban en el espacio de la Plaza Vélez Sarsfield actual, tenían un prostíbulo cerca e hicieron un montón de gestiones ante la municipalidad de entonces pidiendo que se lo saque del lugar porque de alguna manera perturbaba la actividad de los jóvenes que eran deportistas y que iban al lugar y que podían, ¿no es cierto?, ser atraídos por el prostíbulo. Te cuento cómo funcionó el tema de Devoto en los años 20, está registrado en la historia de Devoto que hicimos con Juan Corazza. En algunos momentos hubo intentos por regularla y hay una ordenanza municipal, se llamaba una ordenanza que regulaba el funcionamiento de las casas de tolerancia, le decían, casa de tolerancia. Y entre algunas de las cosas que regulaban estas casas de tolerancia estaba precisamente por este tema, los dos temas principales, que son el escándalo público y la cuestión de la salud. En la cuestión de la salud obligaban a un carné sanitario, es decir, periódicamente tenían que ir las prostitutas al médico, hacerse una revisación y obtener un carné sanitario que después, cuando iba el inspector municipal, tenía que estar al día para que pudieran trabajar. Entonces, abordamos. Y por el lado del escándalo, vos sabés que les prohibían salir de la casa de tolerancia durante 6 días a la semana. Podían salir un día a la semana, que no era ni el sábado ni el domingo, ¿no es cierto? Y vestidos y vestidas adecuadamente. Correcto. No sé, la ordenanza estaba, no sé si después se habrá cumplido o no cumplido, pero evidentemente había un esfuerzo por tratar de regular esto que era un problema para buena parte acá, de la ciudad. En el caso de México te comento dos casos, ¿no es cierto?, que son singulares y para que se vea a veces la complicidad que tenía la policía con los prostibularios. En cuanto a que en una ocasión, una de las pupilas, así le llamaban a las mujeres que trabajaban en los prostíbulos, se escapa, ¿no es cierto?, ella huye, el propietario del prostíbulo hace la denuncia ante la policía busca a la mujer, la encuentra y la devuelve al prostíbulo, ¿no es cierto? O sea, que en lugar de liberar, claro, era un grado de complicidad muy alto. ¿Cómo se daba en el juego, en la quiniela también, que es tema para otro momento, ¿no es cierto?, para tratarlo. Y cuando viene la revolución del año 1930, que viene con una idea como de limpiar, restaurar valores, ¿no es cierto?, se produce el caso en que se restituye a su familia, sí, a una menor, ¿no es cierto?, que era de 13, 14 años y que estaba secuestrada en un prostíbulo de lo que es actualmente Barrio La Florida. Claro. En ese lugar. Entonces la madre había hecho denuncias anteriormente en el gobierno anterior, nunca había sido atendida por la policía por esa denuncia. Y cuando viene el gobierno de la revolución, de la revolución del 30, ella vuelve a reiterar la denuncia ante las policías y como esta policía nueva, digamos, venía como a restaurar valores, como decís vos, va y rescata a la chica y la reintegra a su familia. Fíjate vos los grados de complicidad que había. Complicidad. Con el tiempo en Córdoba comenzó a ser un poco más estricto, pero bueno, Frontera, Santa Fe, fue el lugar donde se fueron instalando. Absolutamente. Y la versión que tenemos, yo no tengo los datos muy ciertos, pero fueron varias las personas que me comentaron lo mismo. Allá en los años 30 se pide para el barrio Sarmiento una subcomisaría. Se pide una subcomisaría para barrio Sarmiento. Y cuando se instala en calle Paraguay al 800, en un caserón muy grande que había, que todos me comentan que se adaptó en base a la construcción que había de un prostíbulo. Y algunas de las habitaciones que eran donde se prestaban servicios sexuales en ese lugar, se hicieron los calabozos. O sea, que toda una situación de calabozos. Se transformó a un prostíbulo. De un prostíbulo a comisaría. A comisaría, mirá qué interesante. O sea, o a cárcel, que fue la cárcel de encausados durante tantos años, que llegó, ¿no es cierto?, hasta los años 70, cuando fue reemplazado por la nueva... Ese edificio. Ese edificio. Escucha, Arturo, hace un ratito me contabas, está lindo compartirlo con los amigos que siguen Huellas, una anécdota
que involucra a los hijos del fundador, de Bernardo Iturraspe, con este tema de la prostitución. Por la parte de la represión. Sí. Esta es una anécdota que la ha contado, la ha escrito, ¿no es cierto?, Alberto Navarro, entre tantos escritos que él ha hecho sobre la historia de San Francisco, en un momento, cuando aborda la vida de José Bernardo Iturraspe, que es el fundador de la colonia de San Francisco, menciona a dos hijos de él, uno de ellos Carlos, que después con el paso del tiempo fue jefe político de San Justo, y es el que trae la capital departamental de Villa Concepción a San Francisco, y fue uno de los grandes administradores que después tuvo, ¿no?, Iturraspe, de su sucesión. Carlos, con uno de los hermanos, a finales del siglo XIX, año 1898, 1899, cuando Iturraspe todavía vivía acá, antes de ser gobernador de Santa Fe, estos dos muchachos, con otra persona de apellido Martini, fueron a caballo a intervenir en un prostíbulo de las afueras de San Francisco, de muy mala manera. No, se habla como que fueron como a reprimir la prostitución, pero más que todo se piensa como que fueron a reírse de los clientes que estaban en el lugar, correrlos en las condiciones que estaban, correr a las mujeres, correr a todo. Esto pasa, pero cuando se entera Iturraspe, el propio Iturraspe es el que denuncia a los dos hijos de él ante el comisario que había en el momento en San Francisco para que detenga a sus hijos, porque ese no era un procedimiento debido. Adecuado, claro. No era un procedimiento adecuado. Y los hace llevar a la comisaría de entonces. La casa de Iturraspe estaba donde está ahora el Colegio de los Hermanos Maristas. Claro. La comisaría estaba en la intersección actual de 9 de Julio y Champagnat, donde sería la casa de la familia Maquieraldo, lo que es conocido el chalet de la familia Maquieraldo. Ahí estaba la comisaría. Así que el comisario se los llevó detenidos a los dos hijos, caminando, por supuesto, porque era una cuadra, pasando enfrente del molino que era propiedad de ellos. Y comenta Navarro en el escrito, dice que los hijos miraban para atrás y el padre estaba en la puerta viendo que lleguen, asegurándose de que lo lleven hasta el final. Hasta el final. Y la sanción que tuvieron no fue prisión ni nada de esto, pero sí que los obligaron a desmalezar baldíos en las zonas de centro de San Francisco, los que eran los hijos del fundador, ¿no es cierto? Trabajo comunitario. Un trabajo comunitario sería hoy. Ya en aquella época, ¿no es cierto? Los hijos del fundador limpiando, ¿no es cierto?, baldíos en castigo por ese procedimiento patotero, inadecuado que habían tenido. Mira qué bien, ¿no? Iturraspe. Bueno, eso es una parte, ¿no es cierto? Es muchísimo más amplio toda la historia que tiene la prostitución en San Francisco. Tenemos tiempo televisivo y lo vamos a seguir un poco. Pero bueno, pero estas son algunas de las anécdotas y cosas que ocurrían, ¿no es cierto? Y no es algo, digamos, de hoy, donde está mucho más regulado. Merece un segundo capítulo, porque hemos llegado hasta los años 30, de los años 30 en adelante. También. Merece un segundo capítulo. Ahora cerramos este bloque, que, insisto, al menos para nosotros estuvo muy interesante, esperamos que también lo haya sido para ustedes.